Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra. Voy a compartir un tema individual. No sé si algunos ya notaron, en el Facebook publiqué que ya próximamente tendremos una nueva serie los domingos, se va a llamar Voluntad, y vamos a hablar de muchos puntos allí, especialmente tomando en cuenta lo que está sucediendo con la iglesia en este tiempo, los ataques del enemigo y muchas cosas que yo sé que el Señor nos va a edificar en ese tema de la voluntad. Vamos a hablar de nuestra voluntad, de la voluntad de Dios, etcétera. Vamos a hablar de muchos puntos muy edificantes, así que vamos a orar por esa serie, que Dios se glorifique como en todas. En esta mañana, hoy domingo, no vamos a hablar de ningún tipo de serie, pero voy a hablar de un tema individual que se va a titular Antes que se apague la luz. Antes que se apague la luz. Si usted es tan amable, acompáñenme al libro de Primera de Samuel. Vamos al libro de Primera Samuel, capítulo 3. Voy a esperar que usted me acompañe. Primera de Samuel, versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el versículo 4. Primera de Samuel 3, verso 1. Vamos a leer este texto, ¿verdad? Más adelante vamos a tomar muchos puntos de este texto que voy a estar leyendo. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí aquí es un sacerdote en los tiempos del profeta Samuel, que en este tiempo era un joven, ¿verdad? Todavía no era profeta, no tenía el encargo, el oficio de profeta. Era un joven que estaba aprendiendo a servir a Dios, así que él servía al sacerdote Elí. Dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, podemos decir, no había profecía con frecuencia. Dice el verso 2: y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es importante esa expresión, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. En esta carta de Primera de Samuel aparecen algunos puntos importantes que debemos de considerar. 5 puntos que voy a estar mirando en este verso. Número 1, vemos al joven Samuel, ¿verdad?, del cual es el profeta. Ahí vemos el libro que estamos leyendo, es de Samuel, Primera y Segunda de Samuel. Es el profeta que vivió en tiempos del rey David, del rey Saúl, etc. Aquí vemos al profeta Samuel, ¿verdad?, cuando por primera vez escuchó la voz de Dios, ¿verdad? En los textos más abajo del 1 Samuel 3 nos enseña que Samuel, al nunca haber escuchado la voz de Dios, cuando Dios lo llama, ¿verdad?, que le dice Samuel, vemos los textos que dice que Samuel iba donde Elí, le decía: heme aquí, ¿verdad?, al sacerdote. Y lo hizo por 3 veces, y Elí se dio cuenta que era Dios llamando a Samuel. Y nos damos cuenta que cuando el sacerdote le instruye, ¿verdad?, hace algo bueno, le instruye al joven Samuel, le dice: si esa voz vuelve ¿verdad?, vuelves a escuchar esa voz, simplemente di: heme aquí, porque es Dios llamándote. También vemos, otro punto que vemos, un sacerdote solapando el pecado de sus hijos, ¿verdad? Capítulos 2, 3 y 4 de 1 Samuel habla de esta historia. Los hijos de Elí, Ofni, Finés, ¿verdad? 2 hijos perversos que la Biblia nos enseña acerca de sus vidas. El punto 3 aquí es la escasez de la palabra de Dios, ¿verdad? No había palabra de Dios. Sí tenían el rollo, podemos interpretarlo a nuestro tiempo. Sí tenían la Biblia física, el libro, en ese tiempo era la ley, pero no tenían la dirección, la voz, esa voz que dirigía al pueblo de Dios. No la tenían con frecuencia, estaba escaseando la palabra de Dios. Y nos damos cuenta aquí que lo otro que vemos en este texto, dice el texto, que la lámpara de Dios casi apagada. Y esta expresión tiene una representación a la condición actual en ese tiempo del pueblo de Dios, que andaban en tinieblas.
Como andaban en pecado, habían hecho división entre ellos y Dios. Por lo tal, al alejarse de Dios, la luz de Dios, la palabra de Dios, las profecías de Dios para dirigir a su pueblo, no la tenían en aquel tiempo. Y el punto 5 que vemos aquí es, en esta historia desde el capítulo 2 hasta el 4, nos damos cuenta el juicio de Dios por causa del pecado de los hijos de Elí, llamado Ofni y Finés. En ese mismo tiempo, esta carta inicia, esta mujer llamada Ana, la palabra Ana significa favorecida, y esta mujer, ¿verdad?, estaba orando a Dios por un hijo, ¿verdad? Estaba orando para que el Señor le dé hijo, ¿verdad? No le dé un hijo, en este caso fue el profeta Samuel. Pero nos damos cuenta que aquí el joven Samuel ministraba, ¿verdad?, a Jehová en presencia de Elí, y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra escasear, esta traducción hebrea significa lo precioso de la palabra, lo necesario de la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios, lo esencial, lo vital y lo necesario que es la palabra de Dios. Pero esta palabra, ¿verdad?, vemos que en la Biblia aparecen dos definiciones para lo que es palabra, y hemos estudiado en el Nuevo Testamento que la palabra o la definición palabra significa logos, y esto habla de todo el consejo escrito en la Biblia. Todo lo que dice la Biblia es el logos de Dios, la escritura, la inspiración de Dios. Pero luego vemos la palabra o la definición de palabra, otra definición de palabra es rema. Y esa palabra rema habla de la instrucción específica tomada del logos de Dios. Es decir, una cosa es la palabra que encontramos en el libro, y otra cosa es la palabra de Dios que viene por el Espíritu a tu vida como una instrucción específica y personal, podemos decir subjetiva, en el sentido que Dios te dice algo a ti en lo personal que debes cumplir para Él. Ahora, anteriormente estudiamos que la voz del Espíritu es subjetiva para el creyente, pero es tomada de la información objetiva de la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios te habla, siempre te va a hablar conforme, y siempre su palabra estará alineada con la Biblia, que es el Logos. En el Antiguo Testamento hay una palabra que es el dabar de Dios, es la palabra de Dios, y esa palabra dabar significa la voz de Dios, la voz hablada de Dios, la voz que venía a los profetas de Dios, y tenía el propósito de guiar, dirigir al pueblo de Dios en medio de un mundo de tinieblas, en medio de enemigos, los vecinos que son los filisteos, los amalecitas, los amorreos, o sea, todos los enemigos que querían destruir al pueblo de Dios. Esa palabra, esa guía de Dios era tan necesaria para que el pueblo de Dios pueda caminar en la voluntad de Dios, caminar en medio de tinieblas, pero iluminado por la palabra de Dios. Pero también esa palabra que vamos a ver en unos instantes aquí en la definición, que es la luz de Dios, la lámpara de Dios, o la misma palabra, les infundía el poder para ellos poder vencer al enemigo. En la misma palabra dada y obedecida se encontraba el poder de Dios actuando en la vida del pueblo de Israel, como hoy también funciona con nosotros, ¿verdad? La palabra que opera en el creyente, según Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5 o 2:13. ¿Qué implicaría el no tener la palabra viva de Dios para ellos? El pueblo de Israel, este pueblo era débil y era muy vulnerable. Era un pueblo pequeño. Vemos en los profetas mayores cómo el Señor le dice: yo no te escogí porque eras un pueblo poderoso. Yo no te escogí porque eras un pueblo hermoso. Te escogí porque eras el pueblo más vil, más débil, etcétera, para yo tomarte como un instrumento en mis manos, para cuando tú, siendo un pueblo pequeño, venzas a los enemigos de Israel. En este caso, el hombre nunca diga que fue por la capacidad, por el poder, por la destreza o virtud del pueblo de Israel, sino para que temiesen a Dios, ¿verdad? Para que tengan temor de Dios. El pueblo de Israel no tenía una gran reputación por su ejército, por su táctica militar, o por su grandeza, o por su poder, etcétera. No,
La reputación de Israel ante sus enemigos era gracias a Dios. Por eso vemos que cuando los espías visitan a Rahab, ¿verdad?, que llegan a su casa, bueno, no era una visita, era, ¿verdad?, espiando el terreno allí para poseerlo. Ella dice: nuestro corazón ha desfallecido, ¿verdad? Hemos caído en temor porque hemos escuchado lo que Dios ha hecho a los egipcios, ¿verdad?, y a los amorreos, ¿verdad?, etcétera. Entonces nos damos cuenta que el pueblo de Dios, Israel, era un pueblo muy débil, vulnerable, desnudo sin Dios, desventurado, pero en Dios, en la gracia de Dios, eran un pueblo que muchos temían. Bueno, hay cristianos que muchas veces se preguntan: si nosotros servimos a un Dios tan poderoso, ¿por qué cuando yo oro a Dios no recibo esa contesta inmediata? ¿Por qué se me hace tan difícil caminar con Dios? ¿Por qué se me hace tan pesado obedecer a Dios, servir a Dios, serle fiel a Dios? Y la pregunta siempre va a ser la misma: por causa del pecado. Por causa o de la debilidad que el pecado produce en nosotros, o por causa del corazón inicuo que ama más las cosas de este mundo que a Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando un cristiano, entiéndase, o un israelita no podía, ¿verdad?, vencer su enemigo, era porque primero habían desobedecido al Señor. Ahora escuchen bien, cuando como cristianos nos encontramos con pecados que a veces llamamos: es que se me hace difícil vencer este pecado, es que no puedo dejar de hacer esto o aquello. Lo que estamos diciendo es que no estamos dispuestos a sufrir el dolor que produce la negación hacia ese pecado. Es lo que estamos diciendo. Es decir: Señor, no quiero mentir, ¿verdad?, pero se me hace difícil. Bueno, estamos diciendo que al intentar no mentir, la carne le duele, entramos en una angustia física y carnal, y como no queremos sufrir por causa de la justicia, le decimos a Dios como excusa que se hace difícil obedecer. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el libro de Josué capítulo 7. Aquí en este capítulo de Josué 7 nos damos cuenta que cuando ellos entran a la tierra prometida, el Señor le prometió a Josué que Él estaría con él. Vamos a ver esos versos más adelante. Le prometió que nadie les podría hacer frente, pero había una condición que vamos a ver más adelante. Había una condición de esa promesa de Dios. Ahora yo quiero que mientras vamos estudiando la palabra de hoy, usted vaya conectando esto con su vida personal. Cómo nosotros queremos vencer la carne, vencer el mundo, vencer al enemigo. Tenemos que tomar en cuenta que si hay pecado, el enemigo siempre nos va a esclavizar y nos va a conllevar a hacer lo que Él quiere y no nos va a permitir hacer la voluntad de Dios. Eso tiene una lista muy larga, ¿verdad?, de repercusiones o implicaciones que vienen a nuestra vida, que muchas veces no la conectamos con las cosas que la palabra nos dice. Es decir, cuando estamos pasando por un desierto, normalmente decimos de manera intelectual: no, Dios está tratando conmigo. No, a veces es un trato de juicio, disciplina contigo. A veces no es vamos a decir, un propósito para Dios moldearte, aunque lo hace por medio de la disciplina. A veces es que estás desconectado por el pecado de Dios y estás pasando por un desierto que no es la voluntad de Dios, sino más bien una consecuencia por tu pecado. Ahora fíjense lo que pasó aquí. Josué ya entra a la tierra prometida, a poseerla, confiado en lo que Dios dijo. Pero no debemos olvidar que Dios, al prometerle que iban a vencer todos los enemigos, los gigantes, los hijos de Anac, los de Jericó, los de Ai, etcétera, etcétera, los amorreos, los fereceos, los heveos, todos los iba a vencer, era bajo la condición de obediencia a la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que en un momento, cuando entran a Jericó, el Señor les da una instrucción. Siempre Dios nos va a probar en todo lo que nos ordena. Y le dijo: cuando entren a Jericó, allí van a ver un anatema. Va a haber algo que le va a llamar la atención. Van a ver algo que le va a llevar a la codicia del corazón. Pero confíen en mí, no le pongan la mano. Pues sucede que Acán, desafortunadamente, se robó el anatema. Se llevó allí, ¿verdad?, un lingote de oro, ¿verdad?, dinero. Dice que vio un manto babilónico, etcétera. Todo esto lo vio y le llamó la atención, le atrajo. Y así como la mujer de Lot saliendo de Sodoma, asimismo Acán se dejó arrastrar por el amor a lo material
más que por el amor de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta. Josué en el verso 7 dice, ah Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, dice, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Aquí vemos una queja de Josué. O sea, ¿a qué nos traíste aquí para perder esta guerra, Señor? Si tú no tenías la fuerza para vencer a Ai, la ciudad de Ai, ¿a qué nos traíste aquí? Esa es la idea de Josué. Dice luego el texto más adelante, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. El mismo Josué diciendo lo que el pueblo en el desierto decía. Fíjense, dice el verso 8, dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, es decir, salieron corriendo. Dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué. Ahora, aquí fíjense cómo Dios lo corta, ¿verdad? Está haciendo un drama aquí Josué, así lo podemos ver, está siendo dramático, ¿verdad? Le dice el Señor a Josué, levántate. Fíjense lo que dice, ¿por qué estás postrado así sobre tu rostro? No me estás adorando, te estás quejando. Y luego le dice el 11, Israel ha pecado. Ahora preguntamos, Dios le dijo a Josué, todos los enemigos tú lo vas a vencer, pero era bajo la condición de no se aparten de mi obediencia, no se aparten de la palabra de Dios, no se aparten de obedecerme y someterse a las instrucciones que yo les doy. Si ustedes permanecen en obediencia, nadie les hará frente. Pero luego el Señor le dice en el verso 11, Israel ha pecado. Ahora, yo quiero que usted note algo. Notamos en el Antiguo Testamento cómo un hombre peca y muchos pagan la consecuencia. David censó al pueblo y murieron 70,000 hombres. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, estos hombres que estamos viendo están peleando, ¿verdad? Son los líderes de Israel que están peleando para poseer la tierra que Dios le prometió al pueblo que sacó de Egipto. Pero, al ellos poseer esa tierra, tenían que cambiar las leyes que allí se practicaban. ¿Y cómo lo iban a hacer? Sembrando la palabra de Dios como el fundamento de edificar en la tierra prometida un pueblo para Dios. Pero si uno de estos líderes que estaban trabajando en el fundamento de edificar lo que hoy es Israel, desafortunadamente peca, eso iba a ser en reputación al nombre de Dios, de que estos se edificaron sobre el robo. Por eso Dios trató tan duramente con Acán. No es lo mismo el trato de Dios hacia un pastor, hacia una oveja que no tiene ninguna responsabilidad ministerial. La razón por qué digo eso es porque el pastor o el líder tiene a cargo el pueblo de Dios, las ovejas. Entonces cuando el pastor es negligente, como el sacerdote Elí que leímos, viene un trato muy duro, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces quiero seguir leyendo el verso 11. Dice, y aún han quebrantado mi pacto, o sea, el acuerdo que yo hice contigo. Dice que yo les mandé. Dice, y también han tomado del anatema. El anatema aquí es lo prohibido, que significa lo maldito. Dice, y hasta han hurtado, han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Dice el 12, por esto, escuchen bien, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Yo quiero que usted note lo que está diciendo el Señor. Verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Ahora, quiero que vayan tomando cuenta, tomando notas aquí, en el sentido de que hoy nuestros enemigos no son los amorreos, nuestros enemigos no son los amalecitas, los filisteos, no son los cananeos, no son los heteos. El enemigo de hoy lo vemos en Primera de Juan, que es el mundo, la carne y Satanás y sus demonios. El mundo, cuando digo el mundo, el sistema del mundo, ¿verdad? Nuestra propia carne, nuestros propios deseos caídos, y Satanás y sus demonios. Esos son nuestros enemigos. Ahora, cada día como cristianos tenemos que vencer nuestros enemigos. Tenemos que vencer los deseos del mundo, la atracción y corriente del mundo. Tenemos que vencer los deseos de la carne que van contra la voluntad de Dios. Y tenemos que vencer las incitaciones y seducciones de Satanás y sus demonios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo la palabra de Dios.
Por eso el texto 12 dice, por esto, ¿qué es por esto? Por el pecado que cometieron, por no haber obedecido mi mandamiento, dice el texto, no podrán hacer frente a sus enemigos. Ahora, aquí hay una parte sumamente importante. Aquí nos damos cuenta que el texto nos está diciendo que la desobediencia es lo que nos conlleva a la ruina espiritual. La razón por que muchos cristianos no viven con el gozo del Señor, la fortaleza del Señor, creciendo, madurando, aprendiendo, predicando, sirviendo, es porque viven en pecado. Y vamos a ver lo que significa vivir en pecado en unos segundos. Sigo leyendo el 12. Dice, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Aquí volver la espalda significa rendirse y hacerse esclavo de. Dar la espalda significa que al no poder hacerle frente, los enemigos lo van a perseguir, le van a dar la espalda, y significa que van a rendirse ante el enemigo, porque fíjense, cuando no podemos vencer al enemigo, nos rendimos al enemigo. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis al pecado para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecen? O sea, si ustedes se someten a alguien para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para pecar o de justicia para vivir en obediencia a Dios. Entonces aquí el texto dice, le volverán la espalda. Dice el texto más adelante. Dice, por cuanto han venido a ser anatema, dice, ni estaré más con vosotros. Aquí Dios los abandona, dice. Dice el texto, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros, dice luego el texto 13, levántate, santifica al pueblo, purifícalo en arrepentimiento, saca de en medio de ti aquello que no me permite, aquí Dios hablando, entrar entre vosotros. Todo lo que nosotros tengamos en el corazón llamado anatema, Dios no puede habitar allí. Si tú tienes codicia en tu corazón, el Espíritu Santo no puede morar allí. Si tú tienes inmoralidad sexual en tu corazón, Dios no puede habitar allí. Si tú amas al mundo más que a Dios, Dios no puede habitar en tu vida ni en tu corazón. Y eso habla del efecto de cómo vives y cómo está tu condición actual como cristiano. Miren, Israel nunca podía vencer ni un solo enemigo sin la ayuda de Dios, ni un solo. Cuando los filisteos ganaban una guerra, era basado en la fuerza humana. Los filisteos tenían, por ejemplo, a Goliat. Y ellos, ¿verdad?, se jactaban de tener un gran soldado, un gran ejército militar. Fueron los filisteos que vencieron en un momento a Sansón. Sansón también, por haber desobedecido a Dios, perdió sus fuerzas, era débil. Entonces aquí nos damos cuenta, mis hermanos, en Josué 1, vamos a leer aquí la promesa, Josué 1, verso 5. Yo espero usted esté conectando los cabos aquí, los puntos de por qué razón muchos cristianos viven en derrota espiritual. Josué 1, verso 5 dice, fíjense la promesa del Señor a Josué y al pueblo que iba a poseer la tierra prometida. Dice, nadie te podrá hacer frente. Dice, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso es promesa de Dios. Dice, no te dejaré, no te desampararé. Dice el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Fíjense lo que dice el 7. Dice, solamente, ahora fíjense la palabra, solamente, esa palabra tiene un sentido en el contexto de nadie te podrá hacer frente. Y es como que el Señor está diciendo, lo único que tienes que hacer, en lo único que te tienes que enfocar, solamente dice el texto, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, obviamente entendemos que esta valentía no tiene nada que ver con enfrentar cara a cara o de espada a espada los enemigos, ¿verdad? No. Aquí el enemigo mayor de Josué y el pueblo de Dios era su propio corazón. El mayor enemigo no eran los filisteos, no eran los de Jericó, no eran los de la ciudad de Ai, no eran los amalecitas, no eran los madianitas. Aquí el peor enemigo, lo podemos notar, es el propio corazón que no nos permite someternos a la palabra de Dios. Porque aquí cuando le dice solamente esfuérzate y sé valiente, no le dice saca tu espada
¿verdad? Y ve y pelea. Por eso notamos que Pedro, cuando el Señor le dice, Pedro, esconde tu espada. Ahora, el enemigo de Pedro ahí no era a quien él le cortó la oreja. ¿Por qué? Porque Jesús se la volvió a poner. No tenemos lucha con carne y sangre. Vemos que el peor enemigo de Pedro, aún él sacando la espada, era el propio Pedro. El propio Pedro traicionaba a Pedro. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor le promete a Josué, nadie podrá hacerte frente, luego dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, aquí de la ley o de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí todas las cosas es conforme al plan de Dios, conforme a prosperar en lo que es, vamos a decir, en conquistar la tierra prometida. Dice el verso 8, nunca, son palabras importantes, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, la ley de Dios, la palabra de Dios, como dice el Salmo 19, es como debía ser el corazón y la mente de Josué como líder y como conquistador de la tierra prometida. Eso es lo que el Señor dice, día y noche medita en ella, es haz de mi palabra tu mente, haz de mi palabra tu corazón, haz de mi palabra tus deseos, tu voluntad, tus metas, tus planes. Y por esa razón, dice el texto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, aquí la palabra, dice, está escrito. Porque entonces, esa palabra importante, entonces que una vez obedezcas la palabra, dice luego, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí todo era conforme al plan de entrar a poseer la tierra prometida. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Miren, cuando yo leía esta porción bíblica, me traía a memoria, creo que el Espíritu Santo, Mateo 28. Ahora, ¿cómo podemos asegurar de que Dios estará con nosotros? Escuchen bien, si usted es un cristiano que no sirve a Dios, Dios no mora con el que no sirve. Escuche bien, porque en Mateo 28, en la encomienda que le da a los apóstoles de llevar la palabra a las naciones y al mundo, al final les dice, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa estaba ligada a la obediencia del evangelismo mundial. Evangelismo, no estoy hablando de un evangelista, estoy hablando de la colaboración y servicio para que la palabra de Dios llegue al mundo que no cree en Dios y que no conoce a Dios. Entonces, una de las señales de que Dios está con nosotros como cristianos es en nuestro amor al prójimo, nuestro servicio a Dios y ocupación constante en la obra de Dios. Primera de Juan nos enseña, si alguno dice que no conoce a Dios y no ama a su hermano, miente. Si alguno dice que está con Dios o tiene comunión con Dios y no tiene comunión con su hermano, es mentiroso. Entonces, Dios quiere vernos a nosotros constantemente ocupados en la obra que Él nos ha dejado en nuestras manos. Es importante esto. Aquí vemos, hermanos, que Josué en el capítulo 7 estaba escandalizado porque él dijo, el Señor me prometió que iba a estar conmigo. El Señor, cuando me presentaron el Evangelio, me dijeron que el Señor es poderoso, que el Espíritu es poderoso y que estaría conmigo, que ningún pecado controlaría mi vida si yo estoy en Jesús. Pero se nos olvida, mis hermanos, que si no obedecemos la palabra de Dios, no podremos vencer a nuestros enemigos. Josué trae un reclamo delante de Dios y le dice, Señor, ¿a qué nos sacaste de Egipto si nada de esto iba a funcionar? Y el Señor le dice, como quien dice, Josué, cállate. O sea, casi mente le está diciendo, cállate, Josué. ¿Por qué estás haciendo un drama si ni siquiera le estás poniendo atención a lo que estás diciendo? ¿Yo fallé o ustedes fallaron? ¿Yo fallé a mi pacto o ustedes rompieron el pacto que les di? De que nadie les haría frente si guardan mi palabra. Hermanos, aquí nos damos cuenta que los cristianos piensan que solamente desobedecer a Dios es no matar, no mentir, no robar. Dios no quiere muñecos inanimados para su obra. También no servir a Dios es pecado. Dice Santiago 4:17, y el que sabe, el que conoce la palabra y sabe hacer lo bueno y no lo hace,
podemos decir vive en pecado. El que no sirve a Dios vive literalmente en pecado. Bueno, servir a Dios, quiero que entiendan, no estoy nada más hablando de dentro del edificio, sino en todo lo que hacemos es un servicio a Dios. Vivimos para Dios. Y nos damos cuenta que muchos cristianos piensan que porque estamos bajo la gracia, podemos vivir como bien nos parezca. No olvidemos, mis hermanos, que Dios es fuego consumidor. Quiero usar un ejemplo aquí en Apocalipsis 2, porque quizás hay algunos que dicen, el pastor no está tomando algo en cuenta. Esto que él está predicando es el Antiguo Testamento, ya eso pasó, ya Dios no opera así. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Vamos allá. Vamos a ver si la gracia significa que ya no hay juicio de Dios, que no hay disciplina de Dios, que ya Dios no trata con los cristianos, que Dios no se va a airar con nosotros, que no nos va a castigar o disciplinar como dice la palabra. Está llena la Biblia de este contexto. Miren, algunos cristianos y gente cree que el Antiguo Testamento refleja al Dios de juicios y el Nuevo Testamento de amor, al Dios de amor. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que el Antiguo Testamento es donde más vemos el amor de Dios reflejado. Lo que pasa es que no nos gusta ver ese Dios que enviaba juicio, ¿verdad? Que la ira de Dios se desplegaba allí. Miren, si usted ama, suponiendo que usted ame a sus hijos, ¿cómo usted trata a aquel que ofende a sus hijos? ¿Cómo usted reacciona internamente? ¿Cómo usted quisiera a alguien que le da un golpe a su hijo de 5 años, alguien que usted no conoce? ¿Cuál es la reacción por el amor a sus hijos? Es de juicio, es de ira, es de condenación. Entonces, el juicio de Dios, hermanos, no es pecaminoso, es lleno de santidad y justicia. Y aquí vemos, hermanos, que en el Nuevo Testamento también Dios aplica juicio. Apocalipsis 2:20, aquí en esta iglesia de Tiatira había un pecado que el pastor de allí no estaba enfrentando. Y ese es el peligro que corremos los pastores cuando no enfrentamos el pecado, no somos diligentes o prontos cuando se levanta algún pecado en la iglesia. Esto habla, mis hermanos, de una demanda mucho más profunda a nosotros, porque no podemos corregir a las ovejas si el pastor mismo no está viviendo una vida práctica de justicia y santidad. Entonces esto nos desarma al corregir a alguien, porque luego queremos corregir y la gente te mira y te dice, pero tú también, pastor, haces eso. Y ese es el peligro. Pero aquí vemos, hermanos, en esta iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:20 dice, aquí el Señor hablando, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, esta palabra nos damos cuenta que dice contra ti, le está hablando al pastor de la iglesia, al encargado. Dios no estaba hablándole aquí a la oveja directamente como responsabilizado al ministerio. Le está hablando al responsable del ministerio, al pastor. Dice luego el texto, que toleras, permites, no haces nada, no haces nada acerca de ese problema, toleras, ¿verdad? Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ¿verdad? Mujeres que aparecen en la iglesia que dice que Dios me dijo y Dios me mostró, etcétera, etcétera. Miren, antes de avanzar, porque me llega tanto a la mente, en la iglesia, por ahí anda una predicadora, no me voy a reservar el nombre, que está espiritualmente, no literalmente, ¿verdad? Está moviendo a las mujeres al feminismo, ¿verdad? Y muchos cristianos la siguen y no se dan cuenta de la doctrina que están recibiendo. Y es una predicadora que se está haciendo muy famosa, es joven ella, y es, si le pones atención a su predicación, sí usa la Biblia, pero su actitud, la intención del mensaje y la intención y la interpretación espiritual que le está dando, está motivando a las mujeres que la siguen a un movimiento feminista. Y esto es un espíritu jezabélico. Por eso vemos que Jezabel se empoderaba sobre Acab, el rey Acab. Y así hoy vemos que los hombres no están tomando su posición como varones y cabezas, sino la mujer es la que manda. Y así mismo esta predicadora, yo sé que usted más o menos sabe de quién estoy hablando, está moviendo a las mujeres no a ser humilde, a someterse, no, tienes que pararte, tienes que luchar, y etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta muchos porque como lee la Biblia, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que muchos no cristianos la siguen
porque es un mensaje motivador antes que espiritual, de santidad, de justicia y de sumisión. Bueno, asimismo en esta iglesia había una mujer que tenía este espíritu jezabélico. Dice, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y fíjense lo que dice el 21, mis hermanos. A mí me da temor este texto. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo. ¿Qué significa? Le he extendido misericordiosamente un tiempo para que reconozca su pecado y se arrepiente. Dice luego, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice, aquí el Señor la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente. Aquí está la condición, mis hermanos, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Sigo leyendo, versículo 24, pero a vosotros, aquí habla de otro grupo. Primero se enfrentó a los que andan en pecado, a los que andan siguiendo este tipo de doctrinas. Dice, pero a vosotros, dice el texto, y a los demás que están en Tiatira, en la iglesia de Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina de esta mujer llamada Jezabel, dice, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esta palabra profundidades de Satanás habla de un consejo o un conocimiento secreto que nada más algunos tienen, ¿verdad? Pero satánico, algo que es, no, tú no entiendes eso es muy profundo para ti. Bueno, dice, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Fíjense lo que dice el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Anote ese texto, hermanos, y medítelo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El pastor de esta iglesia de Tiatira permitía a esta mujer a seducir a los hombres a la idolatría y a la fornicación. El pastor no estaba confrontando esta situación dentro de la iglesia del mismo modo como el sacerdote Elí. Vemos aquí en el Antiguo Testamento al sacerdote Elí no confrontando a sus hijos de la idolatría, de la fornicación, de menospreciar la palabra de Dios. Cuando traían la ofrenda al tabernáculo, ellos metían el tenedor y sacaban la mejor carne, y en vez de hervir la carne, como decía la ley, ellos la asaban para sacarle provecho al gusto. Eran bien carnales. Dice que a la puerta del tabernáculo se acostaban con mujeres. ¿Usted se imagina, hermanos, lo profano de eso? O sea, la falta de reverencia a Dios, mis hermanos, cómo Dios trata. Pero fíjense, mis hermanos, por esa razón vemos que el capítulo 3 de Primera de Samuel dice que escaseaba la palabra, no tenían visión con frecuencia, y al sacerdote, el que era el intermediario o el mediador entre el hombre y Dios en ese tiempo, dice que se le oscurecían los ojos, no veía ya. Se estaba perdiendo la luz, la visión, la vida de la iglesia de Dios estaba muriendo. Bueno, por causa del pecado de los hijos de Elí, Dios trató con su pueblo duramente. Lo primero que notamos aquí es el distanciamiento de Dios con su pueblo. Es lo primero que vemos. No había palabra, no había profecía. La luz de Dios casi apagada y el sacerdote ciego. Pero hermanos, pensemos muy bien, lo más peligroso que nos puede pasar es que la luz de Dios se nos apague. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo que se apague la luz de Dios en el cristiano? Sí, mis hermanos. Quizás todos tenemos lámparas, pero quizás no todos la tengamos llena de aceite. En la palabra de Dios vemos que cuando un pueblo vive en pecado, notamos un patrón. Quiero que vean esos 4 puntos progresivos que vemos en la Biblia. Cuando un hombre o una mujer que se hace llamar cristiano no se arrepiente de su pecado, no vive intencionalmente en la justicia de Dios, no practica la palabra, no ora, no sirve a Dios, vive una vida nada más aquí,
se hace llamar cristiano, tiene Biblia, va a la iglesia, pero no refleja con su vida que ama a Dios. Hay 4 puntos importantes que quiero compartir. Lo primero que sucede cuando constantemente una persona sigue haciendo lo que ya Dios le ha prohibido, así como en la iglesia de Tiatira, pasan 4 cosas que debe de infundir temor en nosotros. Número 1, lo primero que sucede, esto puede suceder a nivel congregacional, a toda una iglesia, o puede suceder a nivel personal, con una persona, un cristiano. Lo primero que sucede es, viene un silencio de Dios. Viene silencio de Dios. Bueno, en 1 Samuel 3 vemos que Dios estaba en silencio. No había palabra, no había visión, no había profecía, etc. Un tiempo sin la dirección de Dios. Imagínense cómo andaban. Solamente dependían de la ley escrita, el cual la ley escrita no te dice a dónde ir, cuándo ir, con quién ir. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia sin el Espíritu es palabra muerta. Es un libro cualquiera sin el Espíritu Santo. La palabra de Dios, esa Biblia, la tiene mucha gente. Muchos no creyentes la leen y toman principios de allí y dicen, no, yo leo la Biblia. Pero al no nacer de nuevo y no tener el Espíritu, como dice Romanos 8 versículos del 9 al 14 por ahí, dice, y el que no tiene el Espíritu no es de él. Entonces la palabra no opera en los no creyentes, opera en el creyente. Entonces aquí vemos esta primera fase del trato progresivo con Dios, de Dios con su pueblo. A mí me da miedo esto, por lo que voy a leer a continuación. El primer paso que vemos, este patrón, es el silencio de Dios. Ahora, en el silencio de Dios podemos vivir bajo una imaginación de su voz, o una idea de que me soñé o sentí de Dios, o yo creo que Dios me dijo, pero Dios no está hablando. Hay un silencio de Dios por causa del pecado. Hay una pared divisora. El punto 2 de este patrón progresivo, a los que siguen en su pecado y no hacen lo que Dios le dice, luego notamos una aparente bendición. Miren, antes del coronavirus, todo el mundo estaba haciendo iglesia como bien le parecía, ¿verdad? Veíamos iglesias predicando un evangelio falso, un evangelio torcido, distorsionado, pero estaba creciendo la iglesia. Hay megas iglesias donde el tema central no es el evangelio de Cristo, es la prosperidad y el amor a las cosas de este mundo. Y la iglesia se ve muy linda, muy grande, mucha gente, muchos niños, se veía una gran bendición, es una aparente bendición. Había un brote de gente que muchos dicen, qué bendición. Y sí, mis hermanos, sí, que venga mucha gente a la iglesia es una bendición, pero que se llene una iglesia donde no se predique el evangelio, cantidad de allí no es bendición. Punto 3, ¿qué es lo tercero que sucede? Provoca un incremento de libertinaje y frialdad hacia Dios. Libertinaje es el permiso de hacer lo que la carne quiere y a veces lo espiritualizamos, y una frialdad acerca de la intimidad, de pasar tiempo con Dios, etcétera, etcétera. Y por último, llega el juicio de Dios. Así, instantáneamente, como entró ese virus en este año, así Dios trata con muchos de sus hijos o con una iglesia en particular. Esto lo vemos, hermanos, en cada victoria que Dios le daba a Israel. Cuando Israel obtenía la victoria sobre cualquier enemigo, en esa victoria celebraban, se gozaban, pero de manera gradual se iban alejando de Dios, porque como ya tenían lo que querían, se iban poco a poco olvidando de Dios. Y vemos a través de la palabra de Dios, hermanos, un hombre o una mujer con temor de Dios: Noé, Abigail, el profeta Samuel, el rey David, los profetas como era Jeremías, Ezequiel, Isaías. Un hombre, Gedeón, surgía en medio de un pueblo caído, y este hombre servía como un medio para Dios salvar a su pueblo. Por esa razón, cuando dice Génesis 6 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, inmediatamente dice: el Señor ha decidido acabar con todo, pero halló gracia en Noé. Y Noé vino a ser ese canal para mantener todavía un hilo conectado entre Dios y el hombre. Y ese hilo, mis hermanos, fue la obediencia de Noé acerca de lo que Dios le dijo que hiciese. Hazte un arca, ¿verdad?, de madera, para que entre la gente que escuche mi mensaje.
¿verdad? Bueno, nos damos cuenta de este patrón, hermanos. Dios hace silencio, no nos damos cuenta porque podemos crearnos una voz imaginaria. Lo segundo es, vemos una aparente bendición, pero esa aparente no es la bendición de Dios. Por tercero, vemos un incremento de libertinaje y frialdad hacia Dios. Y luego, por último, de manera repentina viene juicio, viene el trato de Dios. Así como decía en la iglesia de Tiatira, le he dado tiempo. En ese tiempo que Dios da, le he dado tiempo, todo se ve tranquilo. Todo se ve, comemos, trabajamos, compramos, disfrutamos y no le ponemos atención a lo que Dios nos ha dicho. Nos ha dado tiempo para arrepentimiento. Pero repentinamente llega algo así como este virus, mis hermanos. En Juan 12, verso 35, el Señor aquí habla de algo que nos debe de traer temor. Juan 12, 35, aquí el Señor es como que se repite la historia con los judíos que supuestamente era pueblo de Dios. Acuérdense, antes de Jesús llegar a la tierra, los fariseos vivían, ¿verdad?, como hombres de Dios. La gente pensaba que ellos eran una bendición de Dios, eran hombres de Dios, líderes de Israel, hasta que repentinamente nació el Mesías y comenzó el alboroto en la tierra. Herodes comenzó con la matanza de los niños, de inmediato comenzó la persecución con los que seguían a Jesús, y ahí comenzó todo a revolcarse. Pero antes de eso, mis hermanos, había un silencio de 400 años, como en el tiempo de Egipto. Hubieron 2 espacios de silencio de 400 años. ¿Usted se imagina que Dios haga silencio por 400 años? Vemos que cuando nace Jesús, hay un hombre, dice Lucas 2, llamado Simeón, un hombre justo que amaba a Dios. Dice que esperaba la redención de Israel. En medio de ese silencio hay gente que sigue orando, gente que sigue creyendo, gente que sigue buscando la palabra de Dios, gente que aunque no sienta a Dios, saben que Dios está en su trono. Y por esa razón nos damos cuenta, hermanos, que debemos de ser ese Simeón esperando la venida del Señor. Miren, antes de avanzar les digo esto. Cuando comenzó el coronavirus, comenzamos a tener los tiempos en cuarentena, nadie salía. Había una asistencia grande de personas en el internet siguiendo las enseñanzas. Wow, pastor, qué palabra, la palabra me habló, esto y lo otro. Y de una manera gradual, mis hermanos, hemos visto cómo ha bajado ese porcentaje de manera dramática. Y estoy hablando de las ovejas que Dios nos ha encargado. Poco a poco han ido echando a un lado la palabra, poniendo a un lado el mensaje, dándole el segundo lugar a lo que es la palabra de Dios. Pero también hemos visto el reflejo en sus vidas. De igual modo, los que han permanecido y están ahí cada día luchando, vemos la bendición de Dios en ellos. Pero los que se han apartado de la palabra y han menospreciado la palabra de Dios, también se nota cómo sus matrimonios están en conflicto, no obedecen, no se someten, no buscan a Dios. Todo es nada más el dinero de su renta, su comida y sus cosas, el trabajo, lo terrenal, lo material, y nada de Dios, mis hermanos. Y a veces Dios trata de una manera muy profunda y es como que quita las manos y nos deja a la deriva hasta que encontremos el fin de la calle que no tiene salida y nos volteemos y nos arrepintamos ante Dios. Desafortunadamente, mis hermanos, estamos viendo esto de manera progresiva. El no congregarnos en un edificio sí ha traído su efecto negativo. Muchos cristianos no se automotivan, no son de los que se empujan a sí mismos a orar, a buscar el estudio bíblico, a clamar a Dios. Hay que estar empujándolos. Y yo entiendo, por eso ponen un pastor local. Pero hermanos, estamos en tiempos donde estamos siendo probados por Dios. Y Dios está como si fuera en silencio. Dios está como mirando el escenario a ver la respuesta de la iglesia. Hermanos, es delicado esto. Vamos a leer el libro de Juan 12, 35. Fíjense lo que dice. Dice, entonces Jesús les dijo aquí a los judíos. Este fue el último mensaje de predicación de Jesús a los judíos antes de ir a la cruz. Juan 12. Aún por un poco está la luz. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que no tiene la luz de Dios no sabe su destino final de sus días.
no sabe por qué camino anda, no sabe si está pisando en la voluntad de Dios o no. Dice el 36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Ahora, quiero leer un salmo bien rapidito, un salmo que usted conoce, Salmo 119, 105. Cuando yo leía 1 Samuel, que decía, antes que la lámpara de Dios se apagara, me llegaba a la mente este salmo que me gusta mucho, es uno de mis salmos favoritos, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. La luz de Dios para Israel era todo. Esta luz, ¿verdad? Israel no podía hacer frente a sus enemigos sin la luz de Dios. Sin esta luz, Israel estaba ciega, desnuda, como dice Isaías 59. ¿Cuál es la importancia de tener esta luz, mis hermanos? Y no solamente tenerla, de no dejarla apagar. Si usted piensa en una antorcha, yo recuerdo cuando en mi pueblo, cuando yo vivía en mi pueblo llamado Asua, mi pueblo se llama Asua de Compostela, en la República Dominicana, se iba mucho la luz, apagones de hasta de 9 horas. Y por costumbre aprendimos a ya esperar que se iba a ir la luz, ya estábamos como ya casi esperando que se fuera. Cuando digo se va la luz y me ven de diferentes países, es que la electricidad, nos quedábamos apagados por completo, sin electricidad. Yo recuerdo que mi abuela, antes de que bajara el sol, de que cayera el sol, me mandaba a comprar gas, ¿verdad? Un galón de gas, una botella de gas, era un gas líquido. Y yo iba a comprar el gas y a veces sucedía que se nos olvidaba comprar el gas o pensábamos que la lámpara tenía gas. Y de repente estábamos en la sala, ya era noche, y se iba la luz. Y de repente nos quedábamos así. Ahora, obviamente, mi abuela y yo conocíamos la casa, ¿verdad? De memoria, podíamos caminar sin luz, pero no encontramos la lámpara. Y luego comenzamos con el pleito, ¿verdad? ¿Quién la puso la lámpara? ¿Dónde está la lámpara? ¿Por qué no la pusieron en la mesa si saben que se va la luz? Y yo recuerdo, hermanos, que muchas veces duramos ahí un tiempo buscando la lámpara y no la encontrábamos. No, que la puse en la vitrina o en el cuarto, o fulano la estaba usando tal día y la dejó allí. Y estábamos así, hermanos, así no nos veíamos ni las manos, así de oscuro. Pero fíjense lo necesario, mis hermanos. Si traducimos eso a lo espiritual, Jesús aquí dice, andad en luz para que no os sorprendáis las tinieblas. Un cristiano que vive sin luz, mis hermanos, es un cristiano que anda no solamente en ceguera espiritual, sino también en muerte espiritual. Voy a explicar de esta manera. Vamos al libro de Éxodo, para usar un ejemplo con el candelabro que el Señor mandó a Moisés a poner en el tabernáculo. ¿Cuál era el propósito o la necesidad del candelabro en el tabernáculo? Vamos al libro bien rapidito de Éxodo 25. Vamos ya casi sobre el final, mis hermanos. Éxodo 25, verso 31. Aquí voy a explicar algunos puntos y si voy muy deprisa pueden retomar las enseñanzas porque ya el tiempo se está cortando. Pero es importante que le explique esto, porque un cristiano sin luz es un cristiano que no solamente está perdido espiritualmente, sino está muerto espiritualmente, ¿verdad? Es importante eso, dice aquí Éxodo 25, 31. Dice, harás además un candelero de oro puro. A veces aparece la palabra candelero o candelabro refiriéndose a toda la lámpara, ¿verdad? Aquí vemos que este candelero es el único instrumento en el tabernáculo que es solamente de oro, oro puro, no tiene madera de acacia, no tiene nada. Esto nos habla de que el candelabro o candelero representa directamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es divino, no tiene cuerpo físico, así como Jesús era divino y también era humano. Pero es una representación directa a la divinidad del Espíritu Santo. Bueno, aquí vemos que dice, labrado con martillo será el candelero. Dice, su pie, su caña, sus copas y sus manzanas. Aquí vemos que este candelero tiene manzanitas. Estas manzanitas están en cada brazo, una detrás de la otra, como casi, repetidamente, reflejando como que del centro, de la caña del centro,
salen las frutas o sale el fruto que produce el Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia, etc. Esas cañas o ese brazo lo podemos ver como si fuera una rama, un brazo, el cual lo vamos a ver, pero vemos que está el brazo, están las manzanitas y en la puntitita está la luz. Es importante esto. Fíjense lo que dice. Dice luego el texto, sus copas, ¿verdad? Sus manzanas, aquí vemos, y sus flores. Las flores habla de la hermosura, ¿verdad?, de Dios, de Cristo o de la vida del cristiano. No de la persona en sí, sino de la vida del cristiano, la hermosura de la vida. Las flores es decorativo de lo que la gente mira. Cuando tú ves un jardín lleno de flores, dice, qué lindo este jardín. Entonces vemos aquí brazo, fruto, flores. Es importante esto. Dice, serán de lo mismo, o sea, de oro. Y saldrán 6 brazos de sus lados. Aquí habla de la humanidad. 6 es símbolo de número, de hombre, perdón, 6. Lo dice la Biblia, dice que el número 6 es símbolo de hombre. 3 brazos del candelero a un lado y 3 al otro lado. 3 copas de forma de flor de almendro a un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Entonces vemos el brazo, el fruto y la flor, ¿verdad? Ese brazo representa al cristiano, ¿verdad? Porque somos humanos. Aunque representa a Cristo directamente, también al cristiano, a nosotros. Voy a seguir leyendo. Dice luego el texto, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Rama, flor y manzana. Dice el 34, y en la caña central, esta caña central es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Entonces todo sale de esa caña, fíjense. Esa caña es donde se le echaba el aceite y cada brazo está conectado a esa caña central. Esa caña central es la que está simbólicamente emanando en este candelabro el aceite para la luz, pero también el aceite para el fruto y también el aceite para las flores. Flor, fruto y luz. Escuchen bien. Aquí vemos que sigue diciendo el 34, la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. La manzana debajo de los brazos habla de que toda obra de Jesús es hecha en el fruto del Espíritu, como toda obra del cristiano debe ser hecha desde el origen del fruto del Espíritu, la savia, y todo sale de la caña central que es nuestro Señor. Ahora, ¿se acuerdan de Juan 15 que dice, si permanecen en mí, conectados, y yo en vosotros, esencia y fuente de vida, todo lo que pidan, Dios lo hará, llevarán mucho fruto, etc. Bueno, nos damos cuenta, hermanos, el 36, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, fíjense, serán uno, aquí no hay separación, una pieza, habla de unión, somos uno en Cristo. Dice luego, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Ahora, esto es raro porque si yo tomo un foco, no tengo mi foquito por aquí, pero bueno, un foco, una linterna, y la prendes, suponiendo que esto sea una linterna, ¿verdad? Aquí está la luz y aquí está el botón, por aquí no alumbra, más por aquí sí. Pero cuando prendes un candelabro, ilumina de manera en un grado 360, en un ángulo 360. Pero ¿por qué dice el texto para que alumbre hacia adelante? Le está dando la razón hacia dónde debe alumbrar la luz de Dios. Aquí vemos que ese alumbrado era para que el sacerdote, el sumo sacerdote, entre al lugar santísimo, a la presencia de Dios. En el desierto, mis hermanos, le guiaba una columna de fuego, y de noche, ¿verdad? Perdón, de noche de fuego, una columna de fuego, y de día una columna de humo, el cual representa las nubes. O sea, no las nubes, sino era como una columna de nube. Ahora, aquí nos damos cuenta que de noche iluminaba el camino, ¿verdad? Y los calentaba del frío. Por la mañana los preservaba del calor y le hacía sombra para preservar sus vidas. Esta columna de fuego y de humo representa al Espíritu Santo.
En el tabernáculo estaba el candelabro o candelero de oro puro, guiando al sumo sacerdote hacia el lugar santísimo para mantener al pueblo de Dios con vida por medio del derramamiento de la sangre para redención de pecado. Tanto la columna de fuego como en el candelabro, ¿verdad?, en el tabernáculo, es una representación del Espíritu Santo que ahora mora en el creyente. Ahora mora en nosotros. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu, no lo apagues. La pregunta es, ¿cómo podemos apagar el Espíritu? Y voy sobre el final. ¿Cómo podemos apagarlo? Si usted toma notas, le voy a dar estas tres. Número uno, no practicar. Número 2, no servir. Y número 3, no buscar. No practicar, no servir, no buscar. ¿Qué significa esto? Número 1, no practicar la justicia de Dios en su palabra. Eso es la primera. Así apagamos el Espíritu. Al no practicar, lo que estamos haciendo es, el Espíritu produce el querer como el querer hacer la voluntad de Dios, pero cuando no le obedecemos, apagamos el Espíritu. Lo segundo es no servir. El Espíritu produce el querer como el hacer para hacer la voluntad de Dios en servicio, y cuando no servimos, apagamos el Espíritu. Y por tercero, el Espíritu gime dentro de nosotros, Abba, Padre. El Espíritu produce el que nos queramos acercar al Padre, y aquí vemos que no buscar la presencia de Dios también apaga el Espíritu. Hermanos, estamos en tiempos donde cada cristiano tiene que buscar su alimento. Hay pastores, hay palabra, pero si usted mismo diariamente, de manera voluntaria, no busca la presencia de Dios, no busca su justicia en su palabra y no sirve a Dios en todo tiempo, usted está en un progreso hacia ser apagado o a que Dios le apague la luz. Quiero terminar con Efesios 5 del verso 7 al 20. Vamos a terminar con este verso. Si usted no es de los que busca a Dios, sirve a Dios y no practica la justicia, usted está camino a que la luz de Dios se apague en su vida. Vamos a leer aquí Efesios 5 desde el verso 7 al 20 y con este texto terminamos. Dice el texto: no seáis partícipes con ellos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Fíjense, sois luz en el Señor, sois luz conectado a Cristo, así como la vid en Juan 15, así como pámpanos o ramas en el Señor. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, ahí está la manzana del candelabro, dice, es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí nos damos cuenta que al estar unido a Cristo, el Espíritu produce en nosotros, escuchen bien, fruto siempre. Si no estamos llevando fruto, es porque estamos caminando desconectados de Dios. Dice el texto más adelante, verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es importante porque así es como sé que voy bien, comprobando que el fruto que en mí hay es una señal directa que soy un cristiano genuino y que voy en buena dirección. Dice el verso 11, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice luego, sino más bien reprendedlas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, sea lo que hay en tu corazón o lo que haces con tus manos, son hechas manifiesta, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos, cristiano, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, dice el texto, en lo cual hay disolución, ¿verdad? Confusión, podemos decir. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Produce fruto. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
y dando siempre gracias a Dios, al Padre, a Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, sería muy peligroso que se nos apague la luz del Señor, aún siendo cristianos. Hay muchos cristianos que viven en tinieblas. Hay cristianos que no saben dónde van. Así como el sacerdote Elí, que era un sacerdote ciego, así hay muchos cristianos como ese sacerdote. Yo les intimo, mis hermanos, que cada día usted busque la voluntad de Dios. Así como explicaba en Éxodo 25, si se daban cuenta, las instrucciones a Moisés es: hazlo todo de una pieza a martillo. ¿Por qué era martillo? Porque era una gran pieza de oro y luego era formada en una lámpara. No era como hoy se ve, que luego le hacían la caña y agarraban un pedazo de brazo de oro y lo soldaban. No, era de una sola pieza, hacían todo esto. Imagínense el trabajo. Y esa una pieza simboliza la iglesia unida a Cristo, así como el Hijo estaba unido al Padre. Ahora también en Cristo, por el Espíritu, estamos unidos como un cuerpo en el Señor. La evidencia de que estamos unidos a Dios es lo que hacemos, lo que hablamos y cómo vivimos. Si no estamos constantemente buscando eso, estamos prontos a caer en tinieblas o en oscuridad. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu palabra, mi Dios, pueda, por tu Espíritu, hacer el efecto de darnos entendimiento, Señor. He hablado de muchas cosas. Yo sé que tu Espíritu nos dará entendimiento en muchas de ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en la luz de tu palabra. Ayúdanos a que esa luz que el Espíritu emana en nosotros produzca la vida para llevar fruto. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos en este mundo lleno de tinieblas. Cada día las tinieblas crecen en este mundo. Pero aún se oscurezca este mundo, estaremos en tu luz, Señor. Estaremos como esa antorcha que ilumina en medio de un mundo caído. Que podamos ser esa antorcha, esa luz, Señor, en medio de nuestros familiares, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, seamos esa luz, esa única luz a lo mejor, que está alumbrando para salvación de los perdidos, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos la fuerza, Señor. Confirma tu palabra en este día, Señor, por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les intimamos, como siempre, a que compartan las enseñanzas. El viernes compartía de que el YouTube y el Facebook limita las cantidades de veces que se reproducen las enseñanzas. Ellos sí promocionan otras cosas una y otra vez, pero cuando es las cosas de Jesús, del Señor, tenemos que voluntariamente seguir compartiéndolas para que la palabra llegue a donde tiene que llegar. No solamente la palabra que hemos predicado hoy, sino toda predicación de sana enseñanza, de salvación. Comparta, mis hermanos, para que la palabra llegue a todo el mundo. Tenemos que evangelizar de una manera o de otra, ya sea por palabras, hechos o compartiendo por nuestras redes sociales, que sea el centro de evangelismo para alcanzar las almas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les amamos en Cristo. Sigan adelante y sigan orando para seguir fortaleciéndonos en Cristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.